relación del pensamiento que les decía. El 1 con el 3 fusiones y el 2 con el 4 fusiones. Entonces el grupo en dos grandes grupos. Las hidrosolubles y las liposolubles. Punto. ¿Está bien? Hidrosolubles y liposolubles. Entonces, hormonas peptídicas, que son las más abundantes, la mayoría de las hormonas, ¿sí?, van desde 3 aminoácidos hasta 20 aminoácidos. Son hidrosolubles, por lo tanto se almacenan. Pero su síntesis se produce obedeciendo a toda la expresión genética, lo que vieron en biología, lo que era activación de gen, complejo molecular de transcripción, ARN mensajero, ARN pequeño nuclear, ARN heteronuclear, ARN ribosómico, ARN de transferencia, ensamblaje en el ribosoma, los aminoácidos se ensamblan y se forman los péptidos. Toda esa maquinaria se ve en este tipo de hormonas. Entonces, pero hay un detalle. Las hormonas, cuando se forman, no se forman inmediatamente activas, o mejor dicho, no se forman con actividad biológica inmediata, y no se producen como pre-prohormonas. Por ejemplo, la insulina, chicos, es una hormona de naturaleza proteínica, pero se produce inicialmente como pre-prohormona, pre-proinsulina. ¿Y doctor, qué significa pre y qué significa pro? La pre y pro son segmentos de aminoácidos que inicialmente le dan protección a la molécula interna, a la molécula biológicamente activa. Entonces, si no todas, la mayoría de las hormonas que tienen naturaleza proteínica se producen de ese modo, los pre-pro-hormonas. ¿Entendido? Pre-pro-hormonas. Ahí está. Ahora, todas estas, para que se liberen, tienen que tener un gradiente de concentración de calcio, que llevan un neurón. ¿No es cierto? En el impulso nervioso tenía que participar el calcio, ¿no es cierto?, para liberar a los neurotransmisores. ¿Y el calcio qué hacía? Delegar. Delegar. ¿Qué hacía el calcio? Gonzalo, ¿qué hacía el calcio? El neuro, en el botón terminal, cuando se iba a liberar la acetilcolina, ¿qué hacía el calcio? Ya, cuéntame. ¿Qué? Ya, pero ¿cómo? Ya, entraba el calcio y ¿qué hacía? Hacía pensar. Atrás. ¿Pero cómo? ¿Cómo? No. ¿Cómo? Lo que sucede es que las vesículas, como son de la misma naturaleza que la membrana, tienen proteínas transmembranas, tienen proteínas periféricas y tienen proteínas internas. Una de esas proteínas periféricas son las sinapsinas, las sinaptotaminas y las sinaptobrevinas. Las vesículas no están flotando en la célula, están engarzadas, como si estuvieran enganchadas hacia el citoesqueleto celular. Y para esto están las sinapsinas. ¿Qué hace el calcio? El calcio despierta al tigre. El calcio lo que hace es desestabilizar esas proteínas. En términos de bióquímica, el calcio lo que hace es convertir del nivel cuaternario de esa proteína que está funcionalmente anclada en el citoesqueleto, convertirlo a nivel terciario y lo desnaturaliza temporalmente. Entonces, ¿qué va a pasar? Como no tiene dónde engancharse, se desliza por el citoesqueleto. Y recién así va a llegar a la membrana sináptica. Algo parecido ocurre con las vesículas que van a liberar hormonas. Esas vesículas también están engarzadas en el citoesqueleto. Y se requiere de calcio para desestabilizar esas proteínas y desplazarlas hacia la zona de eliminación de la proteína, perdón, de la hormona. En este caso no. Más o menos tiene ese contexto. Claro, en el sistema nervioso es más complejo, porque esas sinapsinas, sinaptobrevinas, sinaptotaminas, sinaptofisina van a formar los complejos SNAP. ¿Recuerdan? Los complejos SNAP. Complejos SNAP. Que son complejos que se forman de las proteínas que están en el segmento, en la membrana presináptica, en los segmentos de activación de la vesícula. O sea, salen proteínas de ahí y las proteínas que tienen de la vesícula se fusionan. Esos son los complejos SNAP. Entonces, estas son, a grandes rasgos, las hormonas
que son de polipeptídicas o proteínas. Les voy a mencionar para que tomen apuntes. Del hipotálamo, de la hipófisis, básicamente 4 a 5 hormonas. ¿Cuáles son? Hormona liberadora tirotrófica, hormona liberadora corticotrófica, hormona liberadora de la hormona de crecimiento, hormona inhibidora de la hormona de crecimiento o somatostatina, hormona liberadora de gonadotropina. Y de la hipófisis van a salir la mayoría de las hormonas: hormona de crecimiento, hormona estimulante de tiroides, hormona adrenocorticotrofa, hormona de folículo estimulante, hormona luteinizante y prolactina. En cambio, de la neurohipófisis no es que salgan las hormonas, sino que la neurohipófisis, por la presencia de esas ramas, ¿se acuerdan? De las ramitas que hay en la región posterior, ¿sí? De las ramas vasculares que hay ahí, simplemente sirve como un eslabón, o sea, como un almacén temporal. Dos hormonas importantes: la hormona antidiurética y la oxitocina. La hormona antidiurética, como su nombre indica, evita la diuresis mayor, por lo tanto retiene agua. Lugar de activación o lugar de actividad principal es en el nefrón, principalmente tercio externo del túbulo contorneado distal y túbulo colector. En cambio, la oxitocina es una hormona que va a regular la contracción de la musculatura lisa. Las obstetrices son las malditas que más usan esto. Y si alguna de acá ha sido mamá, estoy seguro que ya no ha aplicado esta hormona. ¿Por qué? Porque eso contrae la musculatura lisa. ¿Y dónde encontramos musculatura lisa? En la placenta. Y en el útero. Claro. Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, el útero no vuelve a su condición normal? Sangrado. ¿Por qué? Porque no es que se desprende la placenta y el útero está distendido. ¿Qué hace la oxitocina? Estimula que el útero se contraiga. Al contraerse, los vasos sanguíneos también se contraen. Entonces bloquea el sangrado. ¿Entendido? Faltan los otros. Tiroides, T3, T4 en calcitonina. Páncreas, un montón de hormonas. Las principales: insulina, glucagón, péptido pancreático y somatostatina. Para tiroides, una paratracona. Riñón, renina y epinogenetina. Renina, para que conjuntamente con el sistema renina, angiotensina, aldosterona, regular el equilibrio hidroelectrolítico. La eritropoyetina, ¿para qué? Para la proliferación celular de qué? De los glóbulos rojos. Corazón, sobre todo a nivel de aurícula derecha, el péptido auricular, el estómago, la gastrina, el intestino delgado, la secretina y la colecistoquina, la placenta, un montón de hormonas, las más importantes al inicio, la gonadotropina tiroides humana y la somatotropina. Las hormonas esteroideas, estas son de naturaleza liposolubles, por lo tanto se almacenan. Las más importantes en la mujer, el cortisol y la aldosterona, sobre todo a nivel de glándula suprarrenal. Me refería, en la mujer también hay testosterona, aunque no lo creas, tú tienes testosterona. Y aunque no lo creas, también tienes estradiol. El estradiol hace mujer a la mujer y la testosterona hace varón al varón. Pero tú tienes más testosterona que estradiol. Tú tienes más estradiol que testosterona. Es más, tu testosterona no se produce en tu testículo porque no lo tienes. Lo produces en tu glándula suprarrenal. Igual tú. Entonces, en la corteza suprarrenal se produce el cortisol, actividad del cortisol, regulación del estrés. Aldosterona, conjuntamente con la renina, es equilibrio hidroelectrolítico. Testosterona ya dijimos, ovarios, estrógenos y progestados. Placenta, estrógenos y progestados. Riñón, 1,25 de hidróxido de calcio. Y de toda la estructura química. ¿Cómo se produce? Miren, lo relevante de esto es que colesterol puede producir cortisol, puede producir corticosterona, puede producir aldosterona y aldosterona.
El tercer grupo de hormonas, las hormonas amínicas derivados del aminoácido tirosina. ¿Qué cosa? Básicamente las catecolaminas. ¿A predominio de quién? De la adrenalina, pero también se produce noradrenalina, también se produce la dopamina. O sea, tirosina, adrenalina, noradrenalina y dopamina. Miren cómo la tirosina puede convertirse en adrenalina y tiroxina, y cómo la dihidroxifenilalanina puede convertirse en dopamina, puede convertir la tirosina en dopamina. La melatonina a partir de la serotonina. ¿Cómo se produce desde la serotonina a melatonina, pasando por N-acetilserotonina? El cuarto grupo es el grupo de los ácidos grasos, fundamentalmente las prostaglandinas, derivados del ácido araquidónico. La actividad hormonal. ¿Cómo se da la actividad hormonal? En el aspecto de que hay clase, ¿qué clase? ¿Hasta qué no se separa el mente de llegar? Sí, pero bueno, no nos podemos hacer. ¿Sí? Ya. Como son 500 diapositivas y recién vamos en la 30, creo, nos hacemos en la 200 de momento. Pero no vamos a hacer rápido. A ver. Sí. Ya, les dije que tenían que haber receptores. Ahora para todos. Los receptores, chicos, un resumen de estas 30 diapositivas que ven. Los receptores se agrupan en dos grandes grupos. Niña, deja de whatsappear. Los receptores pueden ser receptores de membrana o receptores intracelulares. ¿Ven? Receptores de membrana o receptores intracelulares. Los intracelulares pueden ser de dos niveles, los de citoplasma y los de núcleo. ¿Sí? Los de citoplasma y los de núcleo. Doctor, ¿y para qué tipo de hormonas son estos receptores? El mismo razonamiento anterior. Si son hormonas de naturaleza hidrosoluble, estas no van a atravesar la membrana celular. ¿No es cierto? Porque están los fosfolípidos. Entonces, tu sentido común que te dice dónde deben estar los receptores, adentro o afuera, afuera, pero no puede estar tan afuera, está en la membrana celular. O sea, doctor, de las hormonas de naturaleza hidrosoluble, sus receptores fundamentalmente están en la membrana celular, sí. Y si son liposolubles, estas sí atraviesan la membrana celular. Por lo tanto, ¿qué te dice tu sentido común? Que deben estar en la membrana. Pero doctor, entonces, ¿cómo identifico si está en citoplasma o está en núcleo? Identifico dependiendo del tipo de receptor. ¿Cómo así, doctor? Claro, a nivel de citoplasma, los receptores son proteínas. Doctor, de membrana también. Mejor dicho, la mayoría de los receptores son de naturaleza proteína. Nivel de recepción cuaternario, tanto en membrana como en citoplasma. Pero la diferencia está en que a nivel citoplasmático estos receptores tienen que estar unidas a otras proteínas que los protegen, como las chaperonas o chaperoninas, que después se conocieron como proteínas HSP. Primero se les conocía como chaperonas. ¿Qué eran las chaperonas? ¿Las que chapaban? No, las que alcahueteaban. ¿No es cierto? Las alcahuetas, esas eran las chaperonas. ¿Qué hacían? Alcahueteaban a la proteína principal para que, supuestamente enamorado que era la hormona, se fusione ahí. Pero después dijeron, no, es así. Esas son otras moléculas. Las que nosotros vamos a ver van a ser las HSP. ¿Qué significa HSP? Proteínas de choque terminal. ¿Por qué encontrar que estas proteínas que estaban unidas a los receptores en el citoplasma eran proteínas con asociación de enlaces débiles? ¿Cómo es eso? Se enlazaban débilmente a la proteína. ¿Qué enlaces? Fuerzas de banda, atracciones electrostáticas, atracciones hidrofóbicas. Todas esas fuerzas, puentes hidrógenos, todas esas fuerzas débiles mantenían unidas esas proteínas, que protegían al receptor. Que cuando había un cambio o un acercamiento de la molécula, entraban en desarticulación, o sea, se desarticulaban y se desprendían y exponían al receptor. Esa es la diferencia.
Entonces, doctor, los receptores a nivel nuclear, ¿cómo son? Los receptores a nivel nuclear son proteínas especiales. ¿Cómo así? Recuerden ustedes que en el núcleo, ¿qué tipo de proteínas encontramos? Dos grupos de proteínas. La primera, las histónicas, y la segunda, las histónicas. ¿No es cierto? Las histónicas van a servir ¿para qué? Para compactar la cromatina. ¿Y formar qué cosa? Los cromosomas. ¿Y las no histónicas, para qué sirven? Las no histónicas van a servir para formar algunas de ellas el complejo molecular de transcripción. O sea, doctor, todo ese complejo de proteínas son las que van a activar el ADN conjuntamente con los premios, los promotores. Sí. El complejo molecular basal de transcripción. ¿Está bien? Otra cosa más, otra diferencia entre los receptores de membrana, de citoplasma y de núcleo, es que los receptores de núcleo tienen una forma de acoplamiento al ADN y se unen en regiones especiales del ADN. Y esa región especial del ADN se conoce como elemento de respuesta hormonal. Por ejemplo, si la hormona es el estradiol, que es una hormona de esa liposoluble, y esta va a tener su receptor a nivel de membrana, y el receptor a nivel de membrana, para que ingrese al núcleo, tiene que transformarse o unirse con otro receptor. Recién ingresa así y se une a una región del segmento del ADN que se conoce como elemento de respuesta estradiol. Doctor, ¿lo mismo ocurre para las hormonas tiroideas? Sí. Vamos a ver la siguiente clase. Las hormonas tiroideas T3 y T4, la más activa es la T3. Por lo tanto, el único receptor a nivel nuclear para las hormonas tiroideas es para la T3, porque esa es la que va a reconocer ese segmento del ADN. ¿Entendido? Entonces, diremos que hay receptores de membrana, receptores citosólicos y nucleares. Listo. Mecanismos de activación de las hormonas. Hasta 4 mecanismos se resumen. Las hormonas producidas por una célula pueden ejercer efectos sobre la misma célula. El efecto se conoce como autogestivo. Las hormonas pueden ejercer efectos en células cercanas a ellas. Ese efecto se conoce como paracrino. Las hormonas pueden entrar al torrente sanguíneo y vía torrente sanguíneo ejercer su efecto en un lugar distante. ¿Cómo se llama eso? Endocrino. Pero las hormonas también pueden ejercer efecto de una célula sobre otra célula sobrepuesta. ¿Cómo se conoce eso? Yuxtacrina. Muy bien. Ya los dibujitos están ahí. Y eso ejerce efecto a nivel de todos los sistemas. Todos los promotores, inconsciente, consciente, ¿se acuerdan? ¿Y cómo repercute el nivel consciente? El nivel afectivo emotivo, el nivel psíquico cognitivo, el cognitivo auditivo, gracias al neocórtex. Resumen de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Primer resumen, macro. Hormonas del hipotálamo, hormona del hipófisis, glándula periférica y célula blanca. ¿Cuáles son las hormonas del hipotálamo? Todas estas, le dije 6 de 5. Las más importantes, estas de acá. Ya mencionamos nombres. Liberadora de hormona de crecimiento, la somatostatina, inhibidora de la prolactina, hormona liberadora de la prolactina, liberadora de la corticotropina, liberadora de la clorofila y liberadora de la gonadotropina. Acá mencionar, la única hormona producida o regulada en forma inhibitoria va a ser la prolactina. Mejor dicho, si en algún momento hubiese anatómicamente un corte de la comunicación entre el hipotálamo y el hipófisis, la única hormona que predominaría en nuestro cuerpo va a ser la prolactina. Las otras, claro, porque no hay comunicación hipotálamo-hipófisis. A nivel de hipófisis, dijimos dos segmentos. El primer segmento anterior a del hipófisis produce ¿qué hormona? Hormona de crecimiento, prolactina, hormona de corticotropa, hormonas estimulantes tiroides, hormona gonadotróficas y hormonas estimulantes de melanocitos. Posterior, oxitocina, hormona anti, glándulas importantes que responden a nuestros ejes, tiroides, paratiroides, suprarrenales, páncreas, ovarios y testículos, los que vamos a estudiar. Actividad glandular. ¿Por qué la concentración de las hormonas en sangre se mantiene en niveles constantes? Porque hay concentraciones de hormonas dependientes de la tasa de secreción hormonal, del transporte hormonal, de la tasa de secreción hormonal. Además,
hay una secreción hormonal peculiar regulada por la estimulación de la glándula por otras hormonas. La duración de la acción hormonal va a depender fundamentalmente de la función específica y de cada hormona. Dijimos que las concentraciones son de picogramos a nanogramos. Atiendan. Ahora, el control de las hormonas. Acá, los más importantes es importante. Este dibujo lo elaboré hace 2015. Se dio con el doctor Torres, publicado con el doctor Torres. Ya no lo hacemos el doctor Torres. Javier Torres no vive. Miren, el eje que habíamos dicho: sistema nervioso, hipotálamo, hipófisis, glándula periférica, tejido blanco. ¿Está bien? Glándula periférica, tejido blanco. Miren, el sistema nervioso, múltiples regiones de la corteza cerebral o del núcleo subcortical. ¿Hacia dónde? Hacia el hipotálamo. Y del hipotálamo, ¿qué dijimos? Se liberan dos grandes grupos de hormonas, liberadoras e inhibitoras. ¿Sí? Esas hormonas liberadas van a estar en un gradiente de concentración. Dependiendo del gradiente de concentración, estas pueden ejercer un efecto estimulatorio o inhibitorio al nivel superior, o sea, del mismo modo, de la hipófisis se van a liberar hormonas hacia las glándulas periféricas. Y dependiendo del gradiente de concentración de estas hormonas, estas van a ejercer efecto a nivel superior, tanto de la hipófisis como del hipotálamo. Del mismo modo, de la glándula periférica se van a liberar hormonas. Delegada, despierta, hormonas. Estas hormonas van a ejercer efecto en los niveles superiores. En la misma glándula, en la hipófisis y en el hipotálamo. Esto, chicos, se conoce como, deja de estar enamorado, se conoce como regulación de asa corta, regulación de asa intermedia, regulación de asa larga. En sentido más simplificado, ese es el mecanismo de feedback de regulación de hormonas. Tres componentes: asa corta, asa intermedia y asa larga. ¿Entendido? Ahora, ¿y por qué es importante esto? Porque cuando se quiere evaluar patologías respecto a las hormonas o respecto a las glándulas, vamos a identificar las patologías de afuera hacia adentro, o sea, de la periferia hacia adentro. Si es una patología producida en la glándula, como por ejemplo el bocio, atiende el bocio con crecimiento y agrandamiento de la glándula, es una patología de nivel primario, porque está afectada a la glándula. Si hablamos de un tumor a nivel, por ejemplo, de la silla estenoides, estamos viendo que hay un daño a nivel del hipófisis, por lo tanto es una patología de nivel secundario. Si estamos hablando de un traumatismo cráneoencefálico, estamos hablando de una patología de nivel. Una pregunta de examen puede venir. Paciente afectado de un accidente de tránsito con patología de nivel terciario. Al estímulo hormonal se identifica estas concentraciones de las hormonas. Identifique usted qué daño más relevante ha sido causado al hormona. Lo mismo. Variaciones cíclicas, porque hemos dicho que una hormona debe obedecer a variaciones cíclicas, como por ejemplo estaciones del año, etapas del desarrollo humano, el envejecimiento, el ciclo del sueño, el ciclo diurno. Claro, el sueño es importante, porque en el sueño, durante la noche, niveles de concentración de cierto grupo de hormonas se van a incrementar y otros van a decaer. Ya no hagas ejercicio, 5 minutos y hacemos descanso. El transporte. Las hormonas, a ver, su sentido común, ¿qué les dice? ¿Las hormonas de naturaleza liposoluble pueden circular fácilmente en el torrente sanguíneo? No. Por lo tanto, para eso que necesitan esconderse, indexarse. ¿Cómo lo hacen? Son transportadores. Tres transportadores importantes. ¿Cuáles? La globulina transportadora de hormonas, la albúmina y la prealbúmina. Solo con esas tres, la mayoría de las hormonas se transportan. O bien con la globulina transportadora, o bien con la albúmina, o bien con la prealbúmina. Una de ellas. ¿Cómo se eliminan las hormonas? De diferente modo, principalmente a nivel hepático y a nivel renal. A nivel hepático, por la bilis. A nivel renal, por la bilis. Destrucción también, la destrucción de estas moléculas puede, al momento de destruirse o de sufrir catabolismo, los componentes productos de ese catabolismo pueden incorporarse a la estructura. O sea, los receptores hormonales, ¿para qué sirven? Para identificar los procesos que están pasando externamente.
si el punto de partida va a ser el cerebro. La base de desarrollo, o sea, que mantiene esa comunicación, ¿qué cosa es? La información. Y luego, lo que está externamente va a ser regulado o reestructurado por la información. Las hormonas van en cascada generando respuesta. La respuesta puede ser de dos tipos. A ver, a través de receptores ionotrópicos y receptores metabotrópicos. Metabotrópicos vienen de metabolismo, ionotrópicos vienen de iones. Hay receptores que hacen una respuesta metabotrópica. ¿A través de quién? A través de moléculas que le permiten amplificar o decodificar y luego encodificar. ¿Qué moléculas? Las proteínas G. Las ionótropas no. Son receptores que inmediatamente son activados y actúan como canales y hacen flujo de iones. Acá, rapidito. Estos son receptores metabotrópicos. Por ejemplo, el receptor de la insulina. La insulina, la cuplanta del receptor, activa toda esta cascada interna de reacciones. Pero finalmente lo que va a importar es que estas vesículas cargadas con proteínas se fijen hacia la membrana. Pero resulta que estas vesículas de proteínas, las proteínas que son transmembranas se transforman en proteínas canales. ¿Para quién? Para la glucosa. Por lo tanto, existe insulina acoplada a su receptor, existe glucosa que ingresa. Y la glucosa que ingresa, ¿a dónde va a ir? A la glicólisis, al ciclo de Krebs y a la fosforilación oxidativa. ¿Para qué? Despierta. Para formar ATP. ¿Está bien? Para formar ATP. Si no hay glucosa, no hay ATP. Miren, la hormona, al fusionarse al receptor, utiliza, esto es un receptor metabotrópico, utiliza ¿qué cosa? Estas moléculas. ¿Qué son estas moléculas? Son moléculas de transducción. ¿Cuáles son? Las proteínas G. Y las proteínas G son como las delegadas. Son tres: las alfa, las beta y las gamma. De las tres delegadas, ¿quién es la más movida? La que está delante. Esa va a ser la alfa. Esa es la alfa. La que se contacta con todo el mundo, hace relaciones con todo el mundo, es el alfa. Igualito, miren chicas, miren. Estas proteínas G alfa se pueden caracterizar como proteínas GQ o como moléculas. Las proteínas que hacen, activan otras proteínas transmembranas, en este caso enzimas, como la de lactociclasa. ¿Para qué? Para producir estas moléculas. ¿Qué son estas moléculas? El AMP cíclico. Y la proteína GQ también activa la fosfolipasa C y produce ¿qué cosa? Inositol trifosfato y diacilglicerato. ¿Qué significa eso, chicos? En buena cuenta. Y a prueba como no hemos estado hablando. Primer mensajero, hormona. Segundo mensajero, lo que se produjeron por esta activación. O sea, doctor, ¿el AMP cíclico es un segundo mensajero? Sí. ¿El inositol trifosfato es un segundo mensajero? Sí. ¿El diacilglicerato es un segundo mensajero? Sí. Doctor, ¿las proteínas G son segundos mensajeros? No, nunca, jamás. No han sido, ni son, ni serán. Aunque algunos libros lo mencionan que sí. No. No son segundos mensajeros, son transductores de información. Ahora, doctor, pero acá también estoy viendo el calcio. El calcio, chicos, puede comportarse como segundo mensajero o tercer mensajero. Segundo mensajero cuando el calcio ingresa hacia la célula. Tercer mensajero cuando el calcio sale del retículo sarcoplasmático. Es en esa condición como funciona. ¿Entendido? Entonces, si eso está entendido, eso también va a estar entendido. Mira. Esta diapositiva es de hace algunos años, sacado de la revista Nature, que caracterizaba cómo esta hormona, que es el estradiol, porque tiene un 2, estradiol, es una hormona de naturaleza liposoluble, por lo tanto ingresa en la célula. Y miren, su receptor ¿dónde está? En el núcleo. Este receptor se acopla, se mineraliza y activa ¿qué cosa? El complejo basal de transcripción en la reacción del Freyberg. Y luego ¿qué va a hacer? Va a unirse el receptor en la región del ADN que se conoce como elemento de respuesta extravioleta. ¿Está bien? ¿Para qué? Para producir el ARN mensajero. Eso es lo que se veía en condiciones normales, en condiciones fisiológicas. Pero cuando una célula está en estrés, o cuando un sistema está en estrés, es total. Como hemos visto, los metabotrópicos
siempre activa proteínas G. ¿Y qué hacen? Producen segundos mensajeros. En cambio, los que están con receptores intracelulares no producen segundos mensajeros. ¿Entendido? Los metabotrópicos siempre producen segundos mensajeros. Los que están con receptores intracelulares no producen segundos mensajeros. ¿Pero qué pasó en este caso? ¿Ven segundo mensajero? No. ¿Pero qué pasó cuando a esta célula la estresaba? Lo que ocurría era que los receptores que estaban en el núcleo salen a celda. Y siendo una hormona liposoluble, su receptor estaba en membrana. Y cuando estaba en membrana, actuaba produciendo segundos mensajeros. Interesante. Entonces, si esquema similar a lo que os he explicado a grandes rasgos, esto me tiene que responder. Tú, lee en voz alta, como varón. Si no puedes, intenta. En condiciones fisiológicas normales, más pinteles. en condiciones fisiológicas normales, las hormonas fertilistas provocan una respuesta celular y sistémica más rápida que las hormonas esteroideas. Sí, ¿por qué no? A ver, ¿tú qué opinas? Anda pensando en llegar, te toca a ti después. No, vamos a quedar. No sé. Es extraordinario lo que queda. Ya, ¿qué dices? ¡Vamos! Así te voy a ver el próximo año. Y el próximo año no van a ser 300, no va a ser 150, van a ser más. Pues no se quejen. Estás filiando toda la clase, estás filiando. ¿Ya? ¿Ves? ¿Tu respuesta? Ahí no hay ninguna de las alternativas. Es uno de dos. Ya, a ver, la parejita de Celeste se va preparando. Los Celeste se van preparando. La misma pregunta. A ver, Celeste, la misma pregunta. ¿Qué responden? ¿Sí o no? Lean, los dos Celestes de arriba. Lean todo esto. Si no, nos salimos al descanso. No salimos al descanso. Ya vamos. ¿Ya ves que no he dormido? Sí, ¿por qué? No, sí. No, despierta. ¿Sí o no? ¿Qué opinas? Contradice. No siempre la mujer tiene razón. Contradice. Al delegado. Prepárate, Gonzalo. ¿Sí o no? De una vez, delegada, 1:30. ¿Sí o no? Vamos. Delegada. ¿Sí o no? Ya, sí. Los celestitos. ¿Sí o no? ¿Qué opinan, muchachos? ¿Sí o no? ¿Qué dices? ¿Tú? Gonzalo. ¿Sí o no? Señorita, ¿tu nombre? Tina. Lidia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué?
¿Por qué? Explícame por qué. Sin vergüenza, dime. No importa. No trata que te equivoques acá. Todas las cosas normales. Te equivocas, te corrijo, para eso estoy yo. Ya, primero, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Caliente, caliente. Miren, es el único no. ¿Ah? Todo el mundo ha hecho, tú también. ¿Por qué? Ya, vamos a ver ahora por qué. Cualquier parecido con algunos de los compañeros de la coincidencia. Luca, déjame pasar la basura. Las hormonas de naturaleza peptídica de solubles provocan una respuesta celular y sistémica más rápida que las hormonas esteroideas insolubles. Ello se debe a que las hormonas peptídicas activan enzimas proteicas previamente existentes, mientras que las hormonas esteroideas inician la activación de la síntesis de nuevas proteínas. Mejor dicho, es que las hormonas peptídicas les dije que tenían receptores de membrana, ¿no es cierto? O sea, se acoplaban a receptores de membrana y toda la maquinaria se prendía, es como si ya estuviera el cableado. Yo simplemente subo el interruptor, ¿cuánto me demora para que se prenda la luz? Segundos. En cambio, las esteroideas, ¿qué hacen? Como son esteroideas, atraviesan la membrana, se acoplan al receptor, se dimerizan o tetramerizan y recién van al núcleo y recién ahí activan. ¿Quién se demora más? ¿No es cierto? ¿Sí? LQQD, lo que queríamos demostrar quedó demostrado. ¿No es cierto? Cualquier parecido con su profesor es mera coincidencia, hermano. Cada físico culturismo, muchachos. Miren cómo la actividad hormonal hace todo esto. A nivel de la piel, a nivel del músculo, a nivel del hígado, a nivel del tejido graso, a nivel de la médula ósea, a nivel del cerebro, a nivel del riñón, a nivel de órganos sexuales, a nivel del hueso. Pero también, como estaba en esta foto practicando esto, tenía un grupo de amigas y a ella también le tomé foto. Una de mis íntimas amigas. Y la otra, con la que fuimos a también todo ese desarrollo hormonal. Entonces, como sé que todos han atendido la clase y sé que todos estos libros están en la biblioteca, van a estudiar de esos libros. Si damos 5 minutos de descanso para empezar